Eso siempre existe, ¿no? Y yo creo que eso es difícil que pueda desaparecer. Bueno, el día 4, o sea, anteanoche, por la noche recibimos una información de inteligencia de que iban a producirse movimientos atacando prácticamente a la ciudad. Iban a haber movilizaciones, saqueos, incendios, pretensiones, ¿no?, de causar estos destrozos. Dejamos ya salir a la población, que salga una movilización que se estaba programando. Salió la movilización, pero los infiltrados no faltan y son los que han producido los destrozos del día de ayer. Sí. Sí, señor ministro, hemos visto en la televisión internacional, en las imágenes desde Lima, pues gente muy caliente protestando, que pide la caída del presidente Castillo, del presidente Pedro Castillo. Usted es el primer ministro del gobierno. ¿Hay posibilidades de que este sea el comienzo del fin para el gobierno, que apenas lleva 8 o 9 meses en el poder? Bueno, eso siempre existió en un sector de la población, sector A, sector B, que siempre desde el inicio no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo y siempre han estado detrás de la vacancia o exigiendo la renuncia o proponiendo en el Congreso acusaciones constitucionales. Eso siempre existe, ¿no? Y yo creo que eso es difícil que pueda desaparecer. Señor ministro, los medios, sobre todo internacionales, le hablo por ejemplo del Financial Times, se están preguntando si Perú se está convirtiendo en un país ingobernable. Se lo digo también porque en estos 8 o 9 meses han pasado casi 50 ministros por el gabinete. Usted es el cuarto primer ministro que pasa por el gobierno. Entonces le repito la pregunta, si Perú se está convirtiendo realmente en un país ingobernable. No es de ahora, sino es ya de algunos años. Recordemos que en el quinquenio anterior tuvimos 5 presidentes, 3 congresos, debido precisamente a esa inestabilidad política que existe en el país. Queremos superar. El día de ayer hemos tenido una reunión en el Congreso, como se ha visto. Siempre estamos invocando que debemos concertar, que debemos dialogar, que debemos trabajar conjuntamente, unitariamente en el bien del país, pero sin embargo encontramos de la otra parte, ¿no?, de que no quieren reconocer esa actitud del Ejecutivo. Es un sector del Congreso, no todo el Congreso. Sí, ministro Torres, ayer por la tarde se reunió el presidente Castillo con congresistas, con el Parlamento de la oposición, intentando contener las protestas, pero en la calle se vivía realmente otra situación, otra realidad, y es que no hay un sector político, no hay una fuerza política respaldando las movilizaciones, respaldando las protestas en las calles. Esto significa que la mala hora de su presidente Castillo pareciera inminente su caída. Bueno, eso puede ser una perspectiva, no descarta nada, por supuesto, en el país. Como le vuelvo a decir, no es una novedad, sino la incertidumbre política que existe ya por algunos años. Ministro Torres, en las imágenes que veíamos por televisión, en algunos controles veíamos a policías con las manos en alto. ¿Hubo inacción de parte de la policía en algunas ocasiones para frenar estas protestas? Le escucho hablar, pero no le entiendo qué cosa dice. Disculpe, ¿ahí me escucha, ministro? ¿Me escucha bien? Sí. En algunas imágenes que veíamos por la televisión, veíamos a policías con las manos en alto. ¿Hubo en ocasiones inacción de la policía para atender estas protestas? ¿Se vieron copados por todas estas manifestaciones? Bueno, nuestra policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación también lo reconocemos, es deficiente. Solamente le pongo un ejemplo. También han visto por los medios, ¿no?, aquí en el extranjero, que 7 policías no pueden detener a una persona.
Sí, ministro, el editorial del diario más importante de su país, del Comercio, se titula hoy Presidencia Insostenible y dice que efectivamente a estas alturas la incompetencia de Pedro Castillo luce incorregible, su presidencia insostenible y su renuncia a la mejor salida de la situación de desgobierno en la que se encuentran todos los peruanos. Pero además invita al legislativo de su país a que censure al gabinete, del cual también acusa como responsable de todo este exabrupto y de toda la situación que están viviendo. Es decir, que el legislativo lo censure a usted como primer ministro. ¿Qué piensa usted al respecto y qué tan factible es ese escenario? El diario El Comercio es un diario golpista que desde el primer instante en que asuma Pedro Castillo la presidencia está reclamando que sea destituido mediante los mecanismos, por supuesto, que señala la Constitución. Tal es así que han existido ya dos procesos de vacancia en el Congreso y en los dos han fracasado. No podemos desconocer que en el Perú existe una prensa ladrona de la verdad que desinforma permanentemente, que engaña a la población y que está, por supuesto, al servicio de estos golpistas que no reconocen el triunfo de Pedro Castillo y que quieren vacarlo a toda manera.